Shalom, paz y bendiciones. Estamos en la segunda y última parte que estamos hablando de la Torá. Habíamos hecho una breve introducción. Si no viste esa parte, mírala, así te enganchás con esta, porque si no van a haber cosas que yo doy por supuesto que vos ya sabes. Le puse como título la Torá de Moisés y la de Yeshua, es decir, la de Jesús, es la misma. Bueno, hoy vamos a ver ciertos, como si fuese frases que escuchamos en el cristianismo, a ver si a la luz de la palabra son ciertas o no. Recuerden que todo lo que hagamos acá es preguntándole nosotros a la misma Biblia y las mismas escrituras nos responden. Así que bueno, la idea es esa, ver todas estas frases populares que conocemos en el cristianismo. Hay varias diapositivas que vamos a ir viendo. Yo les pido como siempre que anoten, ¿sí? Así después las repasan en sus casas y los ven tranquilos o ven el video de vuelta y lo pausan. Habíamos visto en la clase anterior que la palabra Torah, según la concordancia Strong, en el hebreo 8451, es instrucción, enseñanza, dirección del Creador. Tiene otra connotación. Ahora, cuando uno en las escrituras lee la palabra ley, tienen otra connotación, que es esta que estamos viendo. En la traducción le pusieron ley, pero en realidad es instrucción, enseñanza, dirección del Creador. Tiene otro significado cuando avanzamos en las escrituras y lo leemos en el tenor de este significado, ¿bien? Bien, le puse una definición breve, resumida de lo que sería la Torá. Instrucciones del Creador o enseñanzas destinadas a orientar la vida del hombre para que pueda perfeccionarse, madurar y vivir en el bienestar de acuerdo con la voluntad del Creador. Si es una definición por ahí más concreta para que uno tenga en cuenta qué es la Torá, porque a veces la mencionamos mucho, damos definiciones, pero tenemos que tener una idea concreta de todo lo que abarca. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo la Torá sola sin que se agregasen otros libros? La Torá ya hemos estudiado que es el Humash, el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia, que escribió Moisés, que Dios le entregó en el monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que después se agregaron los demás libros? Esto es algo que quizás no nos hacemos esta pregunta, pero está bueno verlo ahora así muy resumidamente en tiempo y espacio cómo fue evolucionando. No fue que de repente bajó del cielo y estaba todo escrito como nos lo tenemos ahora, sino que fue evolucionando. Entonces, tenemos acá que en el año aproximadamente 1440, antes del Mesías, antes de Cristo, antes de Yoshua, a ver si lo ponen ese, que será común, que es lo mismo, tenemos que en el desierto se les dio las instrucciones, la Torá. Estuvieron 40 años en el desierto, luego los 350 años en la época de jueces, luego vinieron los profetas que estaban en el año 1500, el 1050 antes del Mesías. Recién en el año 440 antes del Mesías, antes de Cristo, antes de la era común, sí, antes de la era común, tenemos que en el año 440 antes de la era común, surge el primer canon. El primer canon había sido de Esdras. Entonces, recién cuando vuelven de la cautividad, que reconstruyen el templo que se había destruido y demás, ahí Esdras compila el libro de los Salmos, el libro de los profetas, y ahí recién se hace la compilación de la Biblia. Pero hubo un periodo que solamente estaba la Torá. Entonces, en resumidas cuentas, desde que se entregó en el monte Sinaí la Torá hasta que se hizo el primer canon de Esdras, pasaron aproximadamente entre 900 y 1000 años. Ahora vamos a tener un poquito más en claro cuando avancemos, por ejemplo, ¿desde cuándo estaba la Torá? Como vimos recién, de 1400 años antes de Cristo se escribió
pero estaba ya desde el principio. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, Génesis 26:5 dice, por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, Abraham vivió 175 años, tuvo Isaac a los 100 años, y Isaac tuvo a Jacob entre los 30 y 40 años. La Torá estaba 500 años después de todos estos eventos que estamos mencionando, vino. O sea que ya había antes una Torá oral, ¿sí? Que se había transmitido. ¿Qué libro leía? Estas son preguntas, vamos a ir haciendo preguntas que en lo cotidiano nunca nos los hacemos, pero está bueno ahora que tenemos otro concepto de qué es la Torá. Vamos a ver preguntas comunes del cristianismo y vamos a responderlas de acuerdo a esta línea de tiempo que venimos viendo. Entonces, ¿qué libro leía el profeta Isaías? Bueno, precisamente Isaías leía la Torá, porque todo lo que ellos escribían tenía una referencia, eran cosas que ya se habían expuesto en la Torá desde que Moisés entregó las instrucciones. Bien, entonces, ¿quién fue el hombre al que Dios le dice, tú tienes un corazón conforme al mío? Bueno, la mayoría de los creyentes lo saben, ¿no? El rey David era un hombre que entendía y reconocía y sabía que la palabra de Dios lo era todo. Vamos a ver, o usted lo puede ver, si no, en su casa, cómo constantemente David habla de cómo se deleita en la ley del Creador, en la ley del Señor, en la Torá. Sí, no existía en esa época ni los apóstoles ni nada. En la clase pasada habíamos visto ya algunas cosas, como dije recién, yo doy por sentado que usted ya vio la clase anterior. Vamos a ir avanzando. ¿Qué libro tenía David? Como venimos diciendo, tenía la Torá. Sabemos que él tenía la Torá por sus escritos en los Salmos. El Salmo 119, que es el más largo, usted léalo, que es una delicia. Va a ver cómo él se deleita en la palabra, en la Torá, que dice que es vida, que es aliento. Ahora podemos saber todas las palabras con las cuales las escrituras se refieren a la Torá. A veces nosotros lo leemos y lo pasamos por alto, pero vamos a ver, ahora no me quiero adelantar, vamos a ir pasándolos. Salmo 119, 119.1 dice, cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Yahvé, la Torá. Recuerde, ahora como dijimos al principio, cuando decimos ley, es sinónimo de instrucción, es dirección de Dios, ¿sí? Son cercos de protección. ¿La ley es imperfecta? Bueno, esto es alguna de las cosas que se dice mucho en el cristianismo, no, pero la ley era imperfecta. Bueno, vamos a ver, tenemos que contrastar las escrituras con las escrituras, ¿sí? O sea, la escritura tiene más autoridad que profeta de nuestros tiempos, que teólogo, que cura, que papa, quien fuese. Las escrituras se explican a sí mismas. Salmos 19:7 dice, la ley de Yahvé es perfecta, restaura el alma, el testimonio de Yahvé es fiel, él hace sabio al sencillo. ¿Sí? ¿Recuerdan los Shelajín, los discípulos de Jesús, que eran gente del vulgo, que eran gente que decía, estos, recuerdan ese episodio que dice, estos estuvieron con Jesús, con Yeshua, porque eran gente sencilla, pero él hace sabio al sencillo. No fue Yeshua a buscar a sus discípulos a la yeshiva de renombre que había en esa época, que eran casas de estudio, no se buscó a las personas de renombre, se buscó gente del pueblo, del vulgo, los que habían sido descartados. La Torá es el camino, la verdad y la vida. Salmo 119, 33 y 34 dice, enséñame, oh Yahvé, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Hazme entender y atesoraré tu ley, y la guardaré con todo el corazón. Proverbios 3, 1, 2 dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Estamos viendo que acá ya había promesas de bendición, no es esto en la época actual, siempre existió una bendición en la obediencia que a la ley, a la Torá. ¿En qué año aproximadamente apareció el canon? Esto lo vimos recién en la introducción. El sacerdote Esdra lo ubica entre el 539 y 331. Esdra encontró la Torá, los Salmos, los Profetas y el libro de Ruth y los compiló. Entonces compiló la Torá y se formó con los libros de los Profetas y los Salmos lo que se llama la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj es un acróstico de Torá, que es enseñanza, como venimos diciendo, la N de Nevin, que es profeta, y la K de Ketuvim, que son los escritos de Moisés. Cuando Yeshua dice que la ley y los profetas hablan de mí, se refería a esto.
la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Acá tenemos la Tanaj. Estamos hablando de algo que dijo Yeshua, no estamos ni agregando ni quitando, lo dijo Yeshua, que esto daba testimonio de él. O sea, si lo tiramos a la basura esto, estamos sacando todas las evidencias que lo hacen a él como el como el Mesías, ¿verdad? Expresiones idiomáticas para referirse a la Torah. Esto es lo que yo le decía hace un rato. Esto, si quiere, ustedes le pueden hacer un print de pantalla. Todas estas son definiciones con las cuales, cuando leemos en las escrituras, si leemos alguna de estas palabras, se refiere a la Torah. Ahora vamos a ver lo que se llaman los hebraísmos, o sea, expresiones idiomáticas que dan a entender ciertas cosas que a veces nosotros, si no lo sabemos, lo leemos y no entendemos, pero viendo todas estas descripciones, se habla de la Torá, lámpara, escudo, sendas, instrucción, reposo, refrigerio, misericordia, justicia, juicios, son todas palabras con las cuales en las escrituras se conoce a la Torá. En Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras es verdad y eterno eterno todo juicio de justicia. Bien, hebraísmos, expresiones idiomáticas, a veces lo que dice la Biblia se malinterpreta porque quienes lo escribieron, la Biblia, usan palabras y modismos hebreos que se usaban en sus días. Y lógicamente no podemos entender los modismos que usaban entonces, porque son palabras que se pueden entender en cualquier idioma o en cualquier momento. Muchos cuando leen literalmente o malinterpretan la Biblia es porque los traductores de la Biblia de alguna manera lo hicieron literal, como si alguien de otro tiempo, al escuchar una frase actual, no entendería lo que realmente es o lo que realmente significa, pero lo tomará de manera diferente o literalmente. Acá yo compilé, para que se entienda el concepto, algunas frases de otros países, para que se entienda lo que es una expresión idiomática, un hebraísmo. Ejemplos de expresiones idiomáticas y hebraísmo. Por ejemplo, el que tiene tienda, que la tienda. Es una frase de Colombia. Si usted no es de ahí, no entiende ni jota. Bien, es una frase que se refiere a personas mayores que intentan dar una lección a personas menores, dar a entender que es importante y ser responsable con las cosas propias. Otra frase, está cañón, México. O sea, si no sos de México no entendés qué significa está cañón. Se usa cuando algo se complicó o está difícil, ¿sí? Estás hecho una maceta, una frase de Cuba. ¿Qué significa eso? Son expresiones idiomáticas. Se le dice a alguien que tiene mucho dinero. Hay otra expresión, por ejemplo, que gente de España no entendería, si gente latina lo dice, la gente de España queda recalculando, no entiende nada, cuando nosotros acá decimos tiene cola de paja. ¿Qué significa eso? Dice la gente de España, porque es algo muy latino. Se usa cuando alguien sabe que ha orado mal y tiene mala conciencia y trata de evitar una situación incómoda que lo descubra y que lo descubran los demás. Son modismos. Entonces es importante, vamos a ver algunos, pero hay muchísimos en la Biblia de modismos, que uno los pasa así como literal, pero tienen otro significado. Por ejemplo, Josué 1 del 7 a 8 dice, este es un pasaje conocidísimo, si usted es creyente de hace tiempo, lo habrá escuchado cientos de veces, dice, esfuérzate y sé valiente, cuidado de hacer conforme a toda la ley, la Torá, que mi siervo Moisés te ordenó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esto es un hebraísmo. Para que tengas buen éxito donde quiera que vayas, no se aparte tu boca del libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo aquello que está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Entonces, no te apartes ni a diestra ni a siniestra significa no le quites ni le agregues a lo que yo te doy, la ley. Esto vamos a verlo más adelante, pero les doy así como un preview. Cuando dice, fíjense que nosotros lo que venimos viendo, por ejemplo, cuando se dio la ley, todavía Israel no tenía rey, le estaba dando leyes para cuando tuviesen rey, que el rey no tenga muchas mujeres, antes de que sea Saúl rey, había dado leyes, y así un montón de leyes Dios las dio de antemano para que estemos prestos para cuando esto aconteciese. Lo mismo decía Yeshua, que decía, a usted miren que les avisé esto de antemano, cuando venga, no les tiene que sorprender cuando venga el fin, por así decirlo, ¿no? Porque estaba todo ya de antemano ya predicho. Esto es lo mismo, dice no agregar ni quitar. ¿A qué se refería agregar y quitar? Dios estaba previendo que iba a haber un pueblo que le iba a quitar y que le iba a agregar la palabra de Dios. Por ejemplo, esto lo digo muy sencillo, después en otro momento lo voy a ampliar. El cristianismo le quitó. ¿Qué le quitó? La Torá, a la Biblia. ¿Qué le quitó? Las fiestas, le quitó. Y el judaísmo le agregó. ¿Qué le agregó? La ley oral. La ley oral son cosas que agregaron los rabinos, los eruditos, sobre leyes que Dios puso, le agregaron más leyes.
anulando la ley de Dios, o sea, son leyes sobre leyes, le agregaron. Los cristianos le quitaron, los judíos les agregaron. Perfecto, avanzamos un poquito más. Es difícil cumplirla, otra frase que se escucha mucho. Uy, no, que la Torá, que es difícil cumplirla, los mandamientos. Deuteronomio 30, 11, del 11 al 14 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos? ¿Y quién nos la traerá y nos la hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros en el mar y nos la traerá para que lo oigamos y la cumplamos? Sino que muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Bien? No es ningún esfuerzo sobrehumano. A veces por ahí, como creyentes, repetimos versículos de memoria, como ser, no, Dios no le da a nadie más de lo que puede soportar. Y bueno, la mayoría de las cosas se sacan de la ley, hermano. Y estamos repitiendo cosas que pensamos que son novedad y estaban en la primera parte del libro. ¿Es vana la ley? Otra frase que se escucha mucho en el cristianismo, no, que la ley ya es vana, ya caduca. Deuteronomio 30, 46-47 dice, manda a vuestros hijos que pongan por obra todas las palabras de esta ley, porque no es palabra vana, ciertamente es vuestra vida, y por eso prolongaréis los días en la tierra donde vosotros vais. Proverbio 31, hijo mío, no olvides mis enseñanzas, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hay un sinfín de pasajes, voy a mencionar un poquito más, pero usted se va a encontrar con un montón de pasajes en la Biblia que hacen referencia a la ley, a la Torá. Proverbios está lleno, Salmos está lleno. Bien, la maldición de la ley. A ver, hermano, si usted transgrede la ley de un país, la ley está para poner orden, hermano, si no sería un caos, si no sería una anarquía. Entonces, si usted pasa un semáforo en rojo, usted no está libre de la ley. A usted lo detiene y le hace una multa. Entonces usted va a bajo la ley. En este caso, ¿cuál sería la maldición de la ley? La infracción que le hacen, la multa. Entonces, si no cumplo la ley, me cae el peso de ella. Deuteronomio 30, 15-18 dice, aquí pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto hoy te mando a que ames a Yahvé, con tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques. Pero si tu corazón se aparta, de modo que no quieres escuchar ni te dejen extraviar, recuerda que hemos visto llamada a escuchar, que es escuchar y obedecer. Yo os protesto el día de hoy que ciertamente pereceréis. Yo estoy usando la Biblia textual, pero usted puede buscarlo en su Biblia, que la definición es la misma. ¿Sí? Acá estamos diciendo que la maldición, que es cuando no cumplís la ley. La ley en sí no es maldición. La maldición, esto es una cosita que agrega acá, la maldición de la ley que habla Pablo en Galatas 3, es cuando no la obedecemos. Ahí dice en el versículo 13 que el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque nosotros le hicimos maldición porque la transgredimos. Así como Caín no obedeció y transgredió la ley y mató, cayó maldición, la tierra fue maldita, por Caín, ¿se entiende? Versículo 14, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Entonces, la función principal del Espíritu Santo, como se conoce en el cristianismo, que en el hebreo es Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, la función principal es hacernos no pecar, hacernos obedecer la palabra, deleitarnos, nos ayuda a recordar, no transgredir. ¿Se entiende cuál es la función principal? Y está acá en el mismo capítulo de Gálatas. Esto, como les di un adelanto, más adelante lo tocaremos en profundidad. Entonces, ¿nos salvamos por guardar la Torá? Otra pregunta que hacen la gente que no entiende. Pero si Jesús ya pagó, ya murió, la Torá no te salva, eso es maldición. Entonces, ¿nos salvamos por guardar la Torá? Vamos a las Escrituras, hermano. Deuteronomio 28:15, pues sucederá que si no obedeces la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Bien, ¿qué dice Juan 5:39? Dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que de ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la Torá es la que nos resguarda, hermano. No es para salvación, es para un resguardo, para estar cerca del Eterno, para cumplir su mandamiento, para gozarnos, para cumplir lo que Él dice. Fíjese esto, Moisés no entró en la tierra prometida, sino Josué. Entonces, Moisés es el que se le dio la Torá. Josué, yo no sé si ustedes sabían que es Yehoshua, que es muy parecido a Yeshua, sí, que es una prefigura de Yeshua,
Dios nos muestra que su Hijo amado lo haría por su pueblo, nos haría entrar a la tierra prometida. Moisés como representante de la Torá y Josué quien introduce al pueblo a la tierra prometida, Israel. Se necesita un intermediario, Yeshua, nuestro mediador, y la evidencia de que aceptaste al mediador es tratar de vivir conforme a la Torá. ¿Avanzamos? Habéis oído, esto es muy común cuando leemos los evangelios, que Yeshua dice, habéis oído, pero yo os digo. Entonces, o sea, muchos lo toman para decir, no, pero mira como ya no cumple más la ley, porque él trajo una nueva ley. Habéis oído son mandamientos que han sido malinterpretados por los líderes religiosos de la época. En esa época había casas de estudio, y las más importantes eran la de Shema y la de Hillel, y había diferentes, o sea, estudiaban la Biblia y tenían diferentes perspectivas de diferentes pasajes de la Biblia, interpretaciones. Entonces le habían malinterpretado muchísimas cosas. Entonces Yeshua no está en contra, yo os digo, se refiere a su correcta interpretación del mismo mandamiento. Yeshua vino a traer la correcta interpretación. Yeshua no está en contra de la Torá, sino en contra de lo que fue transmitido de manera oral por medio de los fariseos y la gente de los escribas y los doctores y los de esa época, así que habían agregado cosas. Esto más adelante vamos a ver más ejemplos. Obediencia a las instrucciones, Torá. Lucas, ahora vamos a lo que estamos más habituados nosotros, ¿no? Al Brija de allá, Nuevo Pacto Renovado, Nuevo Testamento, como se le llama. Lucas 11:28, pues él respondió, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Está hablando de la Torá, hermano. Cuando él fue tentado, le respondió con Deuteronomio, con Levítico, le respondió con Torá. Santiago 1:25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, de toda esa religiosidad que había en esa época, de todas esas cosas que le habían agregado, y persevera no siendo oidor olvidadizo, ¿se acuerdan que vimos Shema, obedecer, sino hacedor de la obra? Este será bienaventurado en sus acciones. Mateo 5:17, no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. ¿Sí? Entonces estamos viendo que está en contramano a todos los pensamientos tradicionales del cristianismo con respecto a la ley. Marcos 7:8 dice, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Acá le está reprochando a los fariseos que habían agregado leyes a las leyes de Dios. Creo que lo había dicho en el video anterior, había dado un ejemplo sobre el paralítico, que según interpretaban los sabios era, bueno, en el Shabbat no podés ir hasta cierta cantidad de metros, no podés salir de tu casa, no podés pegar nada. Yeshua sale un paralítico en Shabbat y le dice, levanta tu lecho y ve para allá. Está constantemente transgrediendo, pero es que transgredir la Torá ni violó el Shabbat. Estaba, o sea, era múltiple. No solamente hacía un milagro y traía sanidad, sino que le estaba dando una lección a los religiosos de esa época. Amás a Yeshua, hermano, a Jesús, lo amás, hermano, porque esto es una frase que se escucha mucho en el cristianismo. Él dice lo siguiente, el que tiene mis mandamientos, si los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que guarda todos los mandamientos de Dios lo ama verdaderamente porque alguien que no lo ama no puede cumplirlo. Vamos a ver el pasaje, vamos a ver la definición de pecado. Hay debates interminables en internet de qué es el pecado, uno tiene una opinión, otro otra. Pero vamos a dejar que sea la Biblia, como venimos diciendo, que nos responda. Esto está en 1 Juan 3:4, vamos a buscarlo después en el internet. El griego dice, todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, de la Torá, porque el pecado es infracción de la ley. Acá tenemos la definición de pecado. ¿Qué es el pecado? La infracción de la ley, no guardar la Torá. Vamos a verlo en el griego. 1 Juan 3:4, acá tenemos, ustedes lo pueden buscar, ¿sí? En su internet del griego, usted ahí puede buscar todos los pasajes de la Biblia que tenga duda, lo busca ahí en el griego, y esta es la palabra anomia, violación de la ley, del Strong 458, anomia, ¿qué significa?
violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Podemos buscar sinónimos, rebeldía, está todo relacionado, hermano. Eso es el pecado, es la transgresión de la ley. Algunos por ahí se sienten medio raros, pero si usted quiere podemos seguir avanzando un poquito más para después dejarlo a usted que pueda meditar y consultar en relación todo esto que venimos viendo. Evidencias de que todos los protagonistas bíblicos guardaban Torah. Segunda de Timoteo 3:15, ya desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación por la fe de Yeshua el Mesías. Está hablando Pablo a Timoteo. Timoteo era una persona joven, le estaba diciendo que de chiquito lo habían instruido en los caminos. En esa época no existía, todavía no se había compilado el canon del Nuevo Testamento. Estaba hablando obviamente de la Torá, que lo había hecho sabio. De hecho, yo le haría un desafío, porque dice que se convertían de multitudes cuando predicaba Pablo, cuando predicaba Pedro, y ellos no predicaban con el Nuevo Testamento, y se convertían en multitudes. Después convertían multitudes, hermanos, solamente con la Torá, como hacían ellos. Entonces, hay una sabiduría que tenían ellos que a nosotros nos falta, me parece. Primero de Juan 2:4 dice, el que dice, yo lo conozco, el que dice, yo lo conozco, refiriéndose a Dios, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. En justicia tenemos en el Strong, en el hebreo 13:42, que es observar leyes divinas. Fe, emuná, esto creo que lo hemos visto, me parece, en el griego 5:30, emuná, fe es emuná, que significa fidelidad, firmeza, lealtad. La fe en el español es muy escueta, muy inconsistente. En cambio, emuná, que es la traducción de fe en hebreo, es mucho más amplia. Es una certeza, es una convicción de que Dios tiene el control, es una convicción, es una aseveración, es muchísimo más amplio la palabra emuná, fe. Emuná en el hebreo 5:71 es emet, que es verdad. Entonces, que la ley, la Torá, es verdad. Bien, ya estamos terminando. Quiero pasar entonces las conclusiones que estamos llegando con la misma Biblia, hermano. Leímos la Biblia, no le dije nada, leímos la Biblia. La verdad es la Torá y Yeshua es la Torá. Juan 5:46-47 dice, pero si creyeras a Moisés, dice Yeshua, ¿me creerías a mí? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Entonces, hermanos, si usted descarta la Torá, la ley, no está creyendo las palabras de Yeshua. ¿Lo está diciendo él? Lo está diciendo él. Mateo 7:21-23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Recuerden que él dijo que no hablaba nada por su cuenta, que él hablaba todo lo que el Padre le daba. Que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Habíamos visto entonces que a maldad, que es anomia, del griego 5:48, que es transgresor de la ley, sin ley. Infringir la ley, violación de ley, sin la Torá. ¿La Torá ya no está vigente porque Yeshua cumplió todo por nosotros? ¿Sí? Es un argumento que siempre dice, ¿no? Pero si Jesús ya hizo todo, no tengo que hacer nada. Somos terminales, ¿no? Él ya hizo todo, me acuesto a hacer la plancha, no tengo que hacer nada. Total, los profetas, todos los que sufrieron son ellos. Acá, por la gracia, no tenemos que sufrir nada. Hermanos, si somos bautizados en un mismo espíritu, tenemos que pasar por lo mismo todos, hermanos. Deuteronomio 30:19 dice, escuchen esto, ¿sí? Porque si Yeshua constantemente se refería a la Torá, tenemos que citar la Torá, y donde saca sus argumentos para hacer lo mismo que, si la Torá y Yeshua son uno, tenemos que hacer lo mismo. Deuteronomio 30:19 dice, hoy mismo hago testificar contra vosotros los cielos y la tierra. O sea, en el principio está poniendo Dios, en la Torá está poniendo de testigo el cielo y la tierra de las cosas que van a hacer los moradores de la tierra, los hijos, los Bené Israel, los hijos de Israel. De que os he puesto delante la vida y la muerte. Dios le está diciendo, le pongo de testigo el cielo y la tierra que puse delante de ustedes la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. El ser humano es tan perezoso que Dios le pone las dos cosas y le tiene que decir Dios lo que tiene que elegir. Entonces, elegí la vida. O sea, entonces, Mateo 5:18, escuchen, presten atención que Dios puso el cielo y la tierra como testigo. Mateo 5:18 dice, porque es cierto, de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una iot, ni un trazo de la letra de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. Lucas 16:17. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trozo de la ley en la tierra. Está diciendo que mientras el cielo y la tierra estén en vigencia, la Torá sigue en vigencia, hermanos. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Excelente. Entonces estamos viendo acá que hay una constante. ¿Hasta cuándo está la Torá vigente? Apocalipsis 16:8 dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿No dijo Pablo Rabchaul que el Cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo? Entonces estaba desde antes la Torá, la ley. El Cordero inmolado desde el principio, Yeshua. 1 de Pedro, después de leerlo en su casa, 1, 18, 20, escogido ciertamente desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y ya no existe más. Dios hace una nueva creación, hermano, pero hasta que no acontezca esto, sigue en vigencia la palabra de Dios, hermano. Van a pasar las generaciones y la palabra de Dios permanece, como dice, marchitas y la flor, pero la palabra de Dios, la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay ningún versículo que diga, mi palabra es hasta que muera mi hijo. Así que bueno, hermanos, sé que fue muy intenso, pero después medítelo. Fíjese que Dios está levantando un despertar nuevo, hermano, porque mientras más cerca está el Mesías, más luz hay en el mundo, hermano. Así que sea usted partícipe. Si tiene dudas, preguntas, como digo siempre, puede consultarlos. Así que bueno, hasta acá le dejo para que medite en esto, hermano. La Torá está en vigencia. Nos estuvieron engañando por más de 1800 años. Porque esto después vamos a verlo más adelante, con lo que es crítica textual, cómo se fue gestando esto de que llegamos a estas definiciones de la ley que favorita, que es maldición, que no sirve. Fue una cosa que se fue gestando por cientos y cientos de siglos hasta que llegó a nuestra era. Así que bueno, hasta acá la transmisión. Shalom, paz y bendiciones.